comenzó a grabar todavía, pero bienvenidos al curso de aprendizaje automático, ¿no? Que va a dedicarse, ya van a haber otros más, pero es el primer curso que va a atacar el tema de aprendizaje automático como tal. Pero cuando les digo que van a haber otros, es que después van a profundizar también. Aquí vamos a hacer un recorrido general por las grandes áreas del aprendizaje automático y después en otros cursos se van a parar en alguno de esos temas. Algunos de esos temas ustedes los van a ver después con más calma. Pero si vamos durante estas 8 semanas, vamos a conceptualizar bien las cosas, vamos a trabajar ya con algunas técnicas más de lleno. Y bueno, van a aparecer cosas que hasta ahora ustedes se dan cuenta que acaban de ver de introducción de inteligencia artificial. Lo que hicieron fue un recorrido muy rápido por muchas cosas de la IA. Razonamiento, búsqueda y por supuesto el tema de aprendizaje. Muy, muy rápido. Aquí vamos a hacerlo mucho más detenido. El Zoom a aprendizaje automático, solamente el tema de aprendizaje automático, porque tiene su propia complejidad. Entonces, ¿qué vamos a ver en el curso? ¿Qué es lo que ustedes creen? Bueno, el concepto de aprendizaje automático lo conocen todos, así que en principio es un concepto que no es nuevo para ustedes. Ese concepto no es nuevo. Quizás lo que es nuevo es el hecho de que vamos a ver en detalle qué es lo que está detrás de este concepto. Y en particular, lo que está detrás de este concepto tiene mucho que ver con la habilidad que ya habíamos comentado la vez pasada de aprender. Esa capacidad de aprender. Ahora, actualmente el aprendizaje está muy orientado a datos. Cuando digo está muy orientado es que se están usando mucho estas técnicas para hacer aprendizaje basado en datos. Pero lo que es interesante es que existen otros tipos de aprendizaje. No es el único que existe. Aquí vamos a dedicarnos a los basados en datos y vamos a ver otros también. Ahora, cuando digo esto, eso implica que los datos tienen que ser muy buenos. Porque si los datos son malos, los modelos que vamos a construir de conocimiento son malos. Entonces, en las primeras 2 semanas, vamos a tratar el problema de los datos. Hay un área que se llama Ingeniería de Características, que se dedica a tratar de analizar esos datos, a evaluar su calidad, a mejorar su calidad cuando sea necesario. Es decir, que se dedican a estudiar el problema del dato y dejar al final un dato que sea lo suficientemente bueno para evitar después usar unos datos que no me sirvan para construir el modelo. Entonces, la ingeniería de características es dedicado a este tema. Fíjense que en los proyectos de aprendizaje automático, no de IA, de aprendizaje automático, pueden llegar a abarcar casi el 80% del tiempo a preparar los datos. En grandes proyectos que yo he estado, ha implicado que haya que dedicarle mucho tiempo al tema del dato, muchísimo. Entonces, pensar en tener un buen dato no es casual, es una necesidad. Es una necesidad tener buenos datos y pues aquí vamos a estar estudiando este problema. Vamos a estar estudiando el problema del dato como elemento fundamental. Entonces,
esta primera parte, que es el tema de ingeniería de datos, lo vamos a estar estudiando como primer elemento de base fundamental de todos los aspectos que vamos a estudiar. Entonces, ese es el primer elemento que vamos a estar cubriendo en estas 2 primeras semanas. Entonces, vamos a hacer, primero que nada, una introducción a lo que está detrás de la ingeniería de datos, y después, como les estoy comentando, le vamos a dedicar bastante tiempo al dato. Ahora, algo importante es que en todas las áreas de la computación el tema metodológico es fundamental. Fíjense que en el curso pasado ustedes vieron varias metodologías que permitían guiar los procesos que se iban realizando, en este caso, vinculados al tema de diseño de agentes. Ustedes siguieron una metodología donde a la gente le fueron incorporando cosas y la metodología les permitía describir eso. Aquí va a ser igual. En este ámbito hay metodologías que van a guiar, en este caso, el proceso del diseño de los algoritmos de aprendizaje para construir modelos de conocimiento. Entonces, bueno, también les voy a hablar de una metodología que está vinculada. No, les voy a hablar de varias metodologías que hablan sobre el tema. Por supuesto, una de ellas es CRISDM, porque es una metodología que es muy conocida, pero no va a ser la única que les voy a comentar. Entonces también vamos a hablar del tema metodológico como un elemento fundamental. Después de eso vamos a entrarle al tema de ingeniería de descriptores, ingeniería de características. Vamos a hacer un análisis general de diferentes aspectos que se consideran, que se preparan, para ya con eso, después de 2 semanas, es decir, ustedes en estas primeras 2 semanas, la primera tarea, la primera asignación, va a ser aplicar estas técnicas que veamos de preparación de datos sobre el dataset con el cual ustedes trabajen. Y una vez aplicado esas técnicas, van a tener un dataset que va a estar listo para poder construir con él modelos de conocimiento. Entonces, a partir de la tercera semana, ya pasando 2 semanas hablando del tema de preparación de los datos, vamos a irnos a las técnicas supervisadas. Y en el tema de las técnicas supervisadas vamos a estudiar varias de ellas con más detenimiento. Normalmente ahí uno podría definir 2 grandes tareas en el mundo supervisado. Uno vinculado al tema de clasificación o reconocimiento, y el otro al tema de predicción. Entonces vamos a estar dedicados a trabajar primero a las tareas de clasificación, reconocimiento, y después nos vamos a ir a las técnicas de predicción. Algo también importante es que ahorita estas técnicas han venido surgiendo nuevas técnicas que tratan de mejorar el uso de las técnicas individualmente. Eso se llama métodos ensamblados. Vamos a estudiar, porque existe una gran categorización de estos métodos, entonces nos vamos a dedicar a hacer una revisión exhaustiva de ellos, y después vamos a hacer un recorrido muy rápido de las redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo, porque ustedes van a tener un curso dedicado a eso. Pero, pues, dentro del marco del aprendizaje supervisado, pues sí es importante hacer algunos comentarios al respecto. Eso es lo que se va a ver en la segunda unidad, toda la parte de aprendizaje supervisado. Y después nos vamos a ir al aprendizaje no supervisado, y en el caso del aprendizaje no supervisado, ahí existen varios tipos de técnicas basados en diferentes principios. De nosotros, en el caso no supervisado, vamos a estudiar todas esas técnicas que están basadas en el primer grupo, las basadas en distancia, y después en el segundo grupo que vamos a ver son las basadas en densidad. Es decir, que vamos a hacer un recorrido por todas las técnicas
que actualmente existen en el mundo del aprendizaje no supervisado. Para después terminar ya con la última técnica, el último grupo más que técnica de clase. Fíjense que hemos visto tipos de aprendizaje supervisado, no supervisado, y lo último, al cual le vamos a dedicar bastante tiempo, es al tema de aprendizaje por refuerzo. Ahí vamos a estudiar con mucho más calma toda la parte de las diferentes técnicas que existen, unas para aprender el comportamiento las acciones que hay que ejecutar en los estados, y después les vamos a dedicar un buen rato a lo que es reforzamiento, aprendizaje por reforzamiento profundo, que mezcla particularmente dos mundos, que es el mundo en este caso de las redes neuronales, con el mundo de el aprendizaje reforzado. A eso se denomina aprendizaje por reforzamiento profundo, que es lo que estaríamos viendo. Entonces, bueno, eso es a grosso modo lo que vamos a estar recorriendo. Entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es un recorrido despacio, detallado, bien amplio, de todo lo que se está haciendo a nivel de aprendizaje de máquinas. Ya después ustedes, ya les digo, en el caso de aprendizaje conexionista van a tener un curso que les va a permitir profundizar en ese tema, pero de los otros sí vamos a hacer un recorrido bastante amplio. Eso es el menú que está previsto para este curso. Yo no sé si tienen comentarios que quieran aprovechar a hacer sobre lo que va a ser este curso, si tienen alguna duda de lo que vamos a cubrir en el curso. Porque si no, ya voy un poco a empezar a dar las reglas de cómo llevar el curso. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? Dicho esto, fíjense, igual, aquí está mi correo electrónico. Ya ustedes saben, por favor, déjenme todo en el Drive. Tengan el cuidado del Drive. Ahorita les voy a pasar este link para que me puedan responder a unas preguntas que están ahí. Pero primero voy a presentar cuál es el objetivo del curso. El objetivo del curso es un recorrido bien amplio del aprendizaje automático, con todos los conceptos en detalles que lo abarcan, con toda la precisión del caso, en todas las variantes que hay del mundo de aprendizaje automático. Por eso es que vamos a hacer el único tipo de aprendizaje que no vamos a estar viendo es aprendizaje evolutivo, pero nosotros los vamos a estar cubriendo de una manera bien detallada. Acuérdense que ustedes lo que tuvieron fue un rápido repaso en el curso de Introducción a la Computación, que ahora sí se va a introducir de manera detallada. Igualmente, ya saben que este es un curso donde ustedes van a aplicar el conocimiento en las tareas, y acuérdense que hay rúbricas que están dedicadas a evaluar cómo aplican ese conocimiento. Entonces, tengan el cuidado de, en los informes, bien expresar el contenido. Entonces ya se los he comentado, vamos a ver tanto clasificación como predicción, como ensamblado. Vamos a ver temas multietiquetado, multiclases, clases binarias. Ya les comenté que le vamos a dedicar un buen rato al tema de ingeniería de descriptores, porque eso permite, sobre todo para las técnicas basadas en datos, que son las de supervisado y no supervisado, tener buenos datos. Por consiguiente, construir buenos modelos. Porque si los datos son malos, no vamos a poder construir modelos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta semana. Por la importancia que tienen. Fíjense que hay empresas que lo único que se dedican es a vender datos. El nuevo negocio de grandes empresas tipo Gartner es vender datos a clientes. Entonces vean qué importante se ha convertido este tema. Después en aprendizaje no supervisado vamos a ver todos los tipos de técnicas que hay. Vamos a hacer un buen paseo, y ya les comentaba que en aprendizaje por reforzamiento pues también íbamos a llegar a este reforzamiento profundo, que son las más nuevas. Aquí esto se los dejo como comentario.
que en aprendizaje se está haciendo mucho, el aprendizaje federado, transferencia de datos, metaaprendizaje, ya les dije el aprendizaje evolutivo, son temas de mucha trascendencia actualmente, que son temas, bueno, que quedarán pendientes porque todo el aprendizaje semisupervisado, todo el aprendizaje autosupervisado, son temas muy, muy recientes que, por supuesto, que seguramente yo les estaré haciendo comentarios de alguno de ellos. Eso implica que vamos a ver muchas técnicas, muchísimas técnicas. Ustedes van a pasear por muchas de estas técnicas, porque yo se las estaré comentando y ustedes podrán utilizarlas en los proyectos, en las tareas que van a tener en el camino. Hay muchos cursos en línea, así que vale la pena que los revisen. Acuérdense que ustedes van a estar trabajando en cada una de las unidades en aplicar en las tareas de ustedes el conocimiento que dan acá. Entonces, algo importante, para que lo escuchen, para que no cometan después el error de no hacer las cosas pues como se debería hacer, es que los datasets que van a poder utilizar en el curso son de datos estructurados. ¿Qué significa datos estructurados? Por ejemplo, un dataset sobre información de estudiantes de una universidad. Y son estructurados porque uno tiene la información específica de sus estudiantes. Si no, vamos a estar trabajando, por ejemplo, con dataset de imágenes o de voz para algunas tareas, por ejemplo, para la primera unidad. Puede que después para otras, sí, porque muchos de estos datos, sobre todo no tanto las imágenes, porque las imágenes sí van a estar descartadas, pero por ejemplo, la voz no, porque es una serie de tiempo, entonces sí van a poder perfectamente seguir usando. Ahora, para la primera tarea, que es una tarea de limpieza, etcétera, es obligatorio usar datos estructurados. Y así pues les iré comentando. De todas maneras, como ustedes siempre, cada 2 semanas me van a estar diciendo qué piensan hacer como asignación, yo ahí podré generar una alerta roja si veo que están usando un dataset que no es adecuado para la unidad que en su momento estemos viendo. Pero bueno, eso lo iremos comentando, yo se los iré diciendo si veo alguna anomalía. En principio, ya saben que para la primera tarea tienen que usar dataset con datos estructurados de cualquier área, pero lo importante es que tengan esa claridad. Ahí por eso comento que para esta primera tarea no, para las siguientes los de audios pueden servir. Para las siguientes, las imágenes si no, pero los de audio se van a poder utilizarlo. Hay muchos repositorios de datos, así que no van a tener problema. Hay sitios, por ejemplo, el MIT tiene un repositorio para bajarse cualquier tipo de datos que ustedes quieran. Hay un sitio que se llama Our World in Data. Fíjense, Our World in Data, es decir, nuestro mundo en datos, donde van a tener cualquier cantidad de datos. Así que no van a tener problemas para conseguir los datasets para hacer las tareas que se les van a pedir. Vamos a usar una metodología que ya ustedes conocen, que hay PBL, que lo que indica es que te van a hacer un producto por unidad. En este caso, a diferencia del otro curso, ustedes pueden cambiar de dataset por unidad, ustedes pueden usar el mismo dataset, ya dependerá, pero no tienen la restricción como si era en el curso pasado, de que ustedes, como están construyendo una gente, todo tenía que ser alrededor de la gente. Aquí no es el caso. Y la metodología que se va a usar para cada iteración va a ser alguna de las dos, CRISDM o MESI. Ustedes allá usaron Masina,
Aquí ya desaparece Massina y miren cómo están apareciendo dos metodologías totalmente distintas. Vamos a ver en qué consiste esas dos metodologías. IPVL, ustedes lo conocen, así que esto lo voy a saltar. En cambio, CRISDM, si me interesa. Fíjense que CRISDM es una metodología para construir modelos de aprendizaje automático. Estos modelos de conocimiento básicamente parten de datos. Por eso es que los datos tienen que ser excelentes. Porque si los modelos se basan en ellos y los datos son malos, pues los modelos van a ser malos. Ahora, ¿qué nos dice CRISDM? CRISDM tiene 6 pasos. El primero es donde se identifica el problema y a partir de la identificación del problema, yo recojo los datos que me puedan servir. Entonces, yo recojo esos datos que me pueden servir para resolver el problema y empiezo a preparar los datos. Lo que van a hacer ustedes durante estas 2 semanas es ese paso que aquí aparece como 3. Es decir, se van a coger los datos, se va a evaluar la calidad de esos datos, se va a eliminar la información que no sirva o se va a eventualmente agregar, generar datos sintéticos, fusionar datos. Es decir, hay un montón de metodologías que apuntan a tratar de mejorar la calidad del dataset. Y eso es lo que ustedes van a estar estudiando durante estas 2 semanas. Después de eso, cuando yo ya tengo el dato bueno, es que paso a modelar. Y para modelar tengo que escoger de las técnicas existentes, algunas de ellas, la que corresponda para el modelo que quiero construir. Ya ustedes, esa es la habilidad que van a aprender al final de este curso, que van a saber qué técnicas usar para qué problema, y pasan a construir los modelos de conocimiento. Lo que sí es importante que tengan claro es que todo modelo de conocimiento, cuando yo lo construyo, tengo que evaluar su calidad. Entonces, otro aspecto que vamos a estudiar con detenimiento en el curso son las métricas que nos permiten decir cuando un modelo es bueno y cuando no. Entonces, esa parte también la van a estudiar con detenimiento. Por supuesto, ya cuando yo tengo el modelo listo, si yo estoy en un entorno empresarial, lo coloco lo que nos llama en producción para que ese modelo que yo construí se empiece a usar para la tarea que se requiera. Ese sería el último paso, el despliegue del modelo. Entonces, ustedes van a estar usando CRISDM prácticamente todo el tiempo. Cierto que en la primera iteración van a llegar hasta el paso 2, hasta el paso 3, pero para las siguientes tareas van a hacer el recorrido completo, van a llegar hasta el 5. Van a tener que hacer el 1, 2, 3, eventualmente, si cambian de dataset. Si no cambian, deben de tener listo, pero y el 4 y el 5 sí. Entonces, bueno, dicho esto, CRISDM es una buena metodología cuando yo tengo datos. Pero cuando yo estoy en entornos que van mucho más allá del aprendizaje automático, cuando quiero mezclar razonamiento y demás, uno tiene que pensar en otras metodologías. Y una de ellas es Messi. Messi, como jugador de fútbol, básicamente plantea un conjunto de pasos. Pasos que no se alejan de alguna manera, algunos de ellos de los que vimos en CRISDM. Por ejemplo, la de análisis del problema o la de evaluación, que es validación acá, implementación, que es modelado. Entonces, estas 3 son las mismas. Pero aquí están apareciendo 2 más. 2 no, perdón, 3 más. Una que tiene que ver con el tema de analizar las propiedades del problema, porque el problema es el que me tiene que decir qué técnicas usar, no al revés. Y en función de eso, yo selecciono qué voy a usar para hacer el proceso de aprendizaje. Messi permite que se mezclen, que se combinen técnicas. Eso es lo que lo hace potencialmente. Y fíjense que hay otro paso también que es bien interesante en Messi, que es el último, mantenimiento. ¿Por qué creen que aparece mantenimiento? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué aparecerá mantenimiento? ¿Ah? Esteban, ¿por qué crees? Mantenimiento.
Raro, ¿no? ¿Qué creen que podría estarse haciendo mantenimiento? Mm, como revisando la información que uno, la calidad del dato, ¿no? Ahora, esto se aplica a todo, ¿no? Es Ajá. decir, Sí, o fíjense sea, que la implementación es que construyo un modelo ujú, y ya tengo el modelo y lo tengo funcionando. Entonces, ¿a mantenimiento a qué se referirá? como optimización. Es una optimización, pero una optimización debido a lo siguiente. Acuérdense que cuando yo construyo un modelo de conocimiento, yo lo construí con unos datos y eventualmente son los datos que he recopilado hasta ahora. Ese modelo empieza a funcionar. Ahora, ese modelo en el tiempo puede degradarse porque van apareciendo nuevos datos que pueden ser derivados de nuevos comportamientos en el sistema. Por consiguiente, el modelo que yo construí ya no tiene nada que ver con los datos actuales. Entonces, el mantenimiento tiene que ver con eso. Y esto es muy importante en el mundo de aprendizaje automático. Los modelos que yo construyo hoy pueden, dependiendo del contexto de aplicación, que queden desactualizados en el tiempo. Entonces, tengo que darle mantenimiento a estos modelos para que se mantengan actualizados con los nuevos datos. Incluso, fíjense, puede que los datos viejos no sigan siendo vigentes, pero como están apareciendo nuevos datos, yo tengo que actualizar mis modelos a esos nuevos datos y tengo que agregar esa nueva información. Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante eh, eh, tener eso en cuenta, ¿ok? Bueno, ¿qué otras cosas también son interesantes? Entonces, esta metodología, como ya les dije, tenía estas cosas extrañas, ¿no? Como la de estar en esta análisis de propiedades y demás, pero vamos a ver en qué consiste esa idea de análisis de propiedades. Bueno, básicamente lo que está sucediendo acá es que yo quiero conocer bien cuál es mi problema, cuáles son las características del problema, porque las técnicas de aprendizaje automático y en general las técnicas de IA son muy apropiadas para contextos problemáticos muy particulares. Entonces, tener claridad de las propiedades del problema pasa a ser vital. Entonces, las propiedades de mi problema son las que me van a decir cuál es la técnica que yo voy a utilizar. La técnica de aprendizaje automático, porque esa fase de escoger la técnica es muy importante, porque si yo me equivoco en la técnica, tampoco, fíjense, si tengo malos datos, no voy a poder construir buenos modelos. Si me equivoco con la técnica, voy a hacer modelos no adecuados tampoco. Entonces, miren, todo el cuidado, esto es como un arte, escoger adecuadamente lo que uno vaya haciendo. Y igual, si yo no tengo una buena estrategia para validar, pues también voy a tener problemas. Y ya habíamos comentado el tema de mantenimiento. Entonces, lo que es importante para entender esto de lo de las propiedades, fíjense que aquí están las propiedades clásicas que uno podría tratar de visualizar en un problema. Cuando yo tengo un problema al cual le quiero aplicar técnicas de aprendizaje automático, yo tengo que ver qué tan rápido tienen que ser los tiempos de respuesta. Si hay ruido, cuando digo ruido, por ejemplo, datos atípicos, un dato atípico es un ruido, ¿qué pasa? Tiene la capacidad de la técnica de soportarlo. Es explicable. Este es un tema nuevo que voy a introducir. Al final del curso les voy a hablar de explicabilidad, porque es una corriente relativamente nueva y se está haciendo mucho trabajo. Bueno, si estos modelos son escalables, es otra capacidad. Si esta técnica tiene intrínseco capacidades de aprendizaje y que también me representa la problemática. Entonces, estas son propiedades que uno evalúa del problema para identificar la técnica que uno vaya a escoger. Entonces, partiendo de esas propiedades,
yo puedo plantearme directamente usar una técnica, pero eventualmente también usar una combinación de ellas. Y en el mundo de aprendizaje automático es muy común hibridizar, es decir, usar varias técnicas, de tal manera que al combinarlas me resuelvan tareas distintas, me mejoren las capacidades, entre otras cosas. Entonces, estas propiedades que yo comenté acá se pueden resumir en estas cuatro cosas. Las técnicas son robustas, permiten adquirir conocimiento, se puede razonar con ellas y son explicables. Y fíjense que en base a eso yo puedo hacer una tabla de este tipo. Entonces, dependiendo de mi problema, es decir, si mi problema no se requiere mucha adquisición de conocimiento, pero que sea explicable, yo, por ejemplo, podría usar técnicas basadas en lógica difusa. Ahora, si yo necesito tener mecanismos de aprendizaje sofisticados, pero no me importa que sea explicable o no, por ejemplo, podría usar las redes neuronales. Y así por el estilo. Entonces, yo puedo escoger las técnicas basado en las características de mi problema. Entonces, bueno, para resumir, vamos a estar usando el PBL por cada 2 semanas y Mesio CrisDM para las tareas que van a realizar. A grosso modo. Y como es costumbre, acuérdense que todo va a estar en el Drive. Ya aquí tienen el Drive donde van a poder conseguir. He dejado bastantes libros, hay códigos ya, una variedad de códigos para que ya vayan viendo que tiene que ver con todos estos temas. La conferencia más importante a nivel mundial sobre computación inteligente, donde se presentan las nuevas técnicas, donde se presentan los avances teóricos más importantes, es la World Congress on Computational Intelligence. Es cada 2 años. Concurren más de 4.000 personas de todas las partes del mundo y ahí se está hablando de lo último en los últimos avances a nivel científico y cómo eso va drenando a la industria. Hay un desfase siempre entre lo que a nivel científico se va haciendo y lo que a nivel industrial se va colocando a disposición. Hay un desfase importante en nuestra área. Entonces, estos avances últimos, cuando digo desfase, es que va muy rápido el mundo científico y la absorción de esos conocimientos por el mundo industrial es mucho más lento. Entonces, particularmente, es bueno tener en cuenta estas cosas. Y este es un evento donde todo esto se pone sobre la mesa. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes en los links para poder tener toda la información de lo que vamos a ver en el curso. Ahí me tienen que dejar las tareas, hay un directorio que se llama TAS, cada grupo debe construir su directorio y van a ir en subdirectorios diferentes, van a ir dejando las tareas, van a ir dejando ahí los datasets, ahí me tienen que dejar todo, tienen que ahí probar su cuaderno Júpiter, por favor. Ya con la experiencia del periodo anterior, no deberían de tener problemas de dejar las tareas ahí, dejar todo el material ahí, que ustedes lo prueben ahí para que puedan de manera exitosa ir avanzando en el curso. Bueno, acuérdense que esta es una lámina que ustedes conocen. Miren que el aprendizaje automático es un tema de la IA, pero es muy importante, muy, muy importante. Por eso es que se le está dedicando. Una de las razones de su importancia es la cantidad de datos. Si yo tengo tantos datos, yo los quiero aprovechar. Quiero sacarle el jugo a mis datos. Entonces, el poder usar los datos ha hecho que esta área sea tan relevante a nivel mundial. Entonces, bueno, vamos a hacer una introducción.
a los datos. Como les dije, estamos generando una cantidad de datos que es abismal. Y las fuentes de generación de datos son muy variadas. Por ejemplo, nosotros, los humanos, estamos generando datos permanentemente. Esto que yo estoy haciendo acá, estoy grabando, esa grabación ya es un dato. Ustedes cada vez que mandan un mensaje es un dato. Lo otro también es que se está desarrollando mucha tecnología alrededor del dato. El mejor ejemplo es cómo los productos tecnológicos se están personalizando a las personas. Esa personalización a los individuos es basada en los datos de los individuos. Entonces, estas aplicaciones es un ejemplo de uso de los datos en este caso. También las nuevas tecnologías lo que están es facilitando usar el dato. Ya ellas mismas generan datos per se. Y finalmente, todos los nuevos modelos de negocio son basados en datos. Entonces, por ejemplo, Airbnb no tiene hoteles, no tiene. Y lo que hace Airbnb es tener una plataforma que coloca por un lado a los clientes y por otro lado a los dueños de apartamentos. Eso es lo que hace Airbnb. Uber también. Uber o cualquiera de las aplicaciones que ustedes tengan en sus países, InDrive, Didi, Bolt, hace lo mismo. Por un lado están los dueños de vehículos y por otro los clientes. Pero ninguna de estas plataformas que nombré tienen un vehículo. Y así por el estilo. Y cada vez aparecen nuevos productos basados en datos. Por ejemplo, ahora es muy común lo que se llaman los free tours para los que viajan mucho, donde son plataformas que lo único que hacen es poner a los turistas que llegan a un país en contacto con guías turísticos. La plataforma no tiene guías turísticos, sino que sencillamente lo que hacen es construir puentes. Entonces, miren qué interesante ese modelo de conocimiento, ese modelo de negocio. Ahora, eso está implicando que estamos generando, porque todo esto que dijimos, Netflix, etcétera, están permanentemente generando datos, muchísimos datos. La cantidad de datos, eso requiere medios de almacenamiento, eso consume una cantidad de energía, una cantidad de agua bárbara, que es importante considerar. Pero lo que sí es cierto es que el dato se ha convertido en un poder. Y quien gestiona el dato, quien manipula el dato, quien construye a partir del dato, ya lleva un montón de pasos en avances. Ya les di un ejemplo, por ejemplo, el de Gartner, que era una empresa dedicada a temas de predicción, etcétera, que la ha mantenido. Pero, ahora, además de eso, se ha dedicado a el negocio de los datos, a recuperar datos, prepararlos, tener clientes. Entonces, la analítica de datos es un área que se dedica a, usando técnicas de aprendizaje automático y otras técnicas de construir conocimiento. Construir conocimiento, es decir, sacarle el jugo a los datos para convertirlos en conocimiento. Eso es lo que ustedes yo aspiro a aprender a hacer en esta semana. Hacer que los datos hablen. Hacer que los datos nos digan cosas. Hacer que los datos sean útiles para lo que requerimos. Los modelos que uno construye de aprendizaje automático es el producto de esa posibilidad de hablar. Y lo que es interesante es que los datos están en todos lados. Entonces yo puedo traer datos desde mis organizaciones, por ejemplo, los datos estructurados, los datos que están en los repositorios de las organizaciones, pero también hay muchos datos, por ejemplo, sobre la web. Hay una cantidad enorme de datos. Entonces, esos datos que tiene la web también son potenciales datos que yo voy a explotar. Ahora, también hay datos que no son datos explícitos. Por ejemplo, en las organizaciones, como se hacen las cosas, los procesos, eso implica datos por dentro.
Ahora, ustedes, yo no sé si lo han escuchado, pero están los famosos robots que automatizan procesos, que lo que están son los famosos RAP, que lo que tienen por detrás, pues, son la construcción de formas organizacionales a partir de los datos. Y por supuesto, todo lo que se está haciendo en las redes sociales son generadoras enormes de datos. Entonces, si se dan cuenta, estamos en una era con una borrachera de datos, una gran cantidad de datos. Por eso es que el aprendizaje automático basado en datos, que no es el único, ha ganado tanto esfuerzo. ¿Para qué? Para construir modelos. Modelos, por ejemplo, para predecir cosas, modelos para prescribir, así como los médicos nos prescribían medicina, estamos hablando de modelos que hagan lo mismo, que prescriban. Modelos que describan qué puede estar pasando, que describan aconteceres, modelos que me permitan identificar, reconocer, como hacemos los humanos, modelos que me permitan diagnosticar qué problemas yo puedo tener, por ejemplo, de salud. Miren la diversidad de modelos de aprendizaje automático que yo puedo construir, porque hay mucho más que esto. Normalmente ustedes seguramente han escuchado hablar del predictivo, pero hay mucho más que esto y nosotros vamos a estar hablando, porque yo trabajo en todo esto, voy a estar dando ejemplos de todos ellos. Entonces, el aprendizaje automático es poderoso porque miren lo que nos permite hacerlo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? A partir de esta definición, ustedes, alguno quiere hacer un comentario. ¿Qué entiende por aprendizaje automático? ¿Ah? ¿Qué ven ustedes por detrás del aprendizaje automático? Mm, aprendizaje, o sea, básicamente que logra entender o en base a ya sea patrones o información que está detrás, que la información que se le da como por ejemplo la gente, podemos en este caso, que aprenda y conforme a esto automáticamente vaya como tomando medidas o resultados en base a eso. Sí, fíjate, siguiendo el comentario tuyo, uno, cuando habla de un modelo predictivo, que era uno de los modelos que estaba antes, eh, uno lo que está diciendo es que está construyendo un modelo que para una entrada dada, él va a poder predecir, por ejemplo, el clima del día siguiente. Entonces, a ese modelo se le están dando entradas y él va a poder predecirlo. Eh, es un poco lo que los humanos tratamos de hacer. Es decir, nosotros tratamos de predecir el comportamiento de las personas, predecir qué puede suceder en ciertos momentos, pero nosotros tenemos limitaciones. Y, por ejemplo, predecir el clima de mañana, por más que yo tenga cierta información, pues puedo equivocarme. Estos modelos, con los datos históricos que ha habido, han logrado una capacidad superior a la del hombre para ciertas tareas como esta predicción. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos construyendo modelos que permitan hacer tareas tan sofisticadas como esta. Es decir, que se aprenda para construir modelos. Modelos que me van a permitir hacer una infinidad de cosas. Por ejemplo, en este caso, estimar. Yo construyo un modelo, que sería mi modelo H, y este modelo H, ya listo para ser usado, yo le doy una entrada y él me puede, por ejemplo, en este caso, estimar el precio de la casa. Yo le doy, si fuera un modelo de predicción climática, yo le doy ciertas entradas y él debería ser capaz de predecirme el comportamiento climático. Las aplicaciones que ustedes ven del clima, etcétera, cuando dan la noticia y tal, son modelos de este tipo, que lo han ido cada vez haciendo más poderosos para tratar de ser más precisos. Estos modelos se han venido usando para muchísimas cosas. Entonces, son modelos que esta parte depende de la técnica que se esté usando, pero para un conjunto de entradas, él es capaz de decirme, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Entonces, lo que es interesante es que uno tiene que definir esas entradas. Las entradas son datos, datos que me describen, en este caso, por ejemplo, animales. Pero si yo estoy construyendo un modelo
para identificar casas. Entonces, mis datos de entradas tienen que ver con la casa, con datos de casa, y así por el estilo. Entonces, yo al modelo lo entreno para que responda adecuadamente y después ese modelo me lo puedo llevar a otro lado y lo puedo usar. Eso es lo poderoso de todo esto. Esas entradas van a ser específicas al problema que... Ahora, el aprendizaje es costoso. El aprendizaje automático es costoso como tarea, no es fácil. Por eso es que hay tanta investigación, por eso es que se trabaja tanto, por eso es que la gente está encima, por eso es que no se para de trabajar. ¿Por qué? Y por eso es que permanentemente se están desarrollando algoritmos. Porque hay algoritmos que son muy buenos para unas cosas y muy malos para otras. Hay que seguir investigando. Porque reconocer cosas como estas que ustedes están viendo acá, el 2, por ejemplo, no es fácil. Nos cuesta a los humanos. Imagínense a una máquina, ¿no? Y fíjense que el aprendizaje tiene también elementos semánticos. ¿A qué nos referimos con elementos semánticos? Es decir, que estos modelos tienen que ser capaces de interpretar. Aquí yo tengo en esta fotografía 2 manzanas. Uno como fruta y otra como símbolo. Pero fíjense que tengo un durazno que se parece mucho a la manzana. Entonces la parte semántica es vital, muy vital en esa caracterización que se da. Fíjense que entonces yo ya empiezo a tener aquí variables que me diferencian a cada uno de los elementos. Entonces, esas variables, escoger esas variables, es el objeto de estas 2 semanas. Como yo sé que tiene que ser esta variable y no otra para identificar un dataset. Que tengo yo aquí que introducirle esta foto para diferenciar a Ronaldo como persona o como un muñeco de cera. Entonces, esos son los detalles que hacen interesante. Entonces, el aprendizaje automático usa fuentes como los datos, las experiencias para construir modelos de una manera. El modelo es como el programa que queda construido una vez que yo tengo listo el modelo que acabo de construir. Entonces ya es un algoritmo, ya es un programa que lo puedo utilizar para diagnosticar, para lo que yo quiera. Entonces, el aprendizaje automático, ya esta lámina la habíamos visto, pues sencillamente es tomar datos con eventualmente resultados y tratar de construir un modelo para predecir, un modelo para diagnosticar, un modelo para clasificar, un modelo para reconocer. Esos son los programas, esos modelos construidos. Entonces, básicamente, lo que se establece en el aprendizaje automático es la posibilidad de que en un modelo se sintetice información. Por ejemplo, una primera aproximación es un modelo que me establezca la relación entre la entrada y la salida. Este dato me produce esta salida, este dato esta salida. Entonces, esta caja negra que permite establecer eso es lo que se estudia en estos casos. Es lo que se considera cómo yo construyo una expresión, un modelo que me permita hacer esta combinación. Y ya cuando yo tengo el modelo construido, saco el modelo y lo uso. Por ejemplo, si es un modelo de predicción, pues lo uso para predecir esa función f de x. Si es para predecir, voy y lo uso para esa tarea en específico. Entonces, bueno, el aprendizaje automático sirve para muchas cosas, para mucho. Por ejemplo, modelos para identificar correos, pero lo tengo que haber entrenado antes. Modelos para, en el ámbito de las enfermedades. Fíjense que este es un modelo para definir cuándo voy a jugar tenis. Entonces, miren, en este caso, un modelo de toma de decisión. El de y el modelo de reconocimiento. Y así por el estilo. Yo puedo construir muchos modelos con diferentes características para personalizar la información, para optimizar la organización,
para predicción o clasificación o reconocimiento, para descubrir patrones, etc. Y estos son modelos que vienen, perdón, el uso de estas técnicas viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. No nos habíamos dado cuenta que nos venían perfilando a partir. Entonces, en el caso concreto de ustedes, la idea es que ustedes aprendan a identificar qué modelos hacer, en qué contexto y cómo preparar los datos para ello, para todo este rango enorme de aplicaciones. Entonces, como hay tantos modelos, cada uno de esos modelos responde a cosas distintas. Por ejemplo, un modelo descriptivo lo que trata es de generar información sobre lo que puede estar pasando en un momento en un lado. Entonces, hay modelos, hay técnicas del mundo del aprendizaje que permite hacer eso. El prescriptivo lo que me dice es lo que tengo que hacer, como las prescripciones médicas. El predictivo es imaginarse un valor futuro. Entonces, cada uno de estos modelos, la manera como se construyen, las técnicas que se usan, los tipos de datos que se requieren, en cada caso es específico. Porque cada uno de estos modelos tiene características distintas. Y hay técnicas específicas también. Que yo, por ejemplo, no puedo usar las reglas de asociación para predicción. O no puedo usar regresores para modelos de descripción. Entonces, hay técnicas específicas para ciertos tipos de tareas. Y lo otro también que hay, así como hay técnicas, hay también algoritmos de aprendizaje automático. Hay algoritmos del mundo del deep learning, hay algoritmos del mundo del ensamblado, hay algoritmos bayesianos, algoritmos basados, algoritmos conexionistas, y así por el estilo. Es decir, hay muchísimos algoritmos con diferentes características. Entonces, a grosso modo, hay un montón de herramientas, hay un montón de lenguajes. Python, hay que reconocer que Python, a pesar de la ineficiencia computacional que hay detrás de Python, tiene la virtud de que ha simplificado, de que tiene un montón de librerías que hacen muy fácil estas construcciones de algoritmos que antes eran mucho más complicados porque uno tenía que desarrollar código de cierto peso. Bueno, entonces hemos hecho un recorrido del tema de aprendizaje, de introducción a lo que va a ser el curso. Y vamos entonces, ya dicho eso, vamos ya a empezar a entrar en materia. Vamos a entrar en materia, vamos a irnos acercando en qué consiste el tema de ciencia de datos y demás, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar. Piensen, ya se lo he comentado, lo vuelvo a resaltar, estamos generando datos permanentemente. Las líneas, los aviones, cuando hacen grandes trayectos, acumulan datos del orden de los terabytes. Pero, como les digo, cualquier actividad que se haga implica datos. Además, lo otro es que esos datos muchas veces no estamos conscientes. Por ejemplo, en nuestro smartphone están captando los datos permanentemente. A mí, Google mensualmente me dice por dónde yo he andado. No le pueden quitar esos datos, pero los teléfonos nuestros son teléfonos sensoriales, es decir, que están llenos de sensores que no todos los podemos, se nos olvida, lo sabemos controlar. Entonces, todos estos señores están generando muchísimos datos, muchísimos. Eso implica que se necesita científicos del dato que puedan analizar, interpretar, limpiar, quitar, poner datos.
Y por eso es que esta es una de las profesiones que uno podría decir que es reciente porque es de unas décadas para acá, pero que llegó para quedarse porque vamos a tener siempre muchísimos datos. Datos que nos van a permitir construir modelos para explicar qué sucederá, modelos predictivos, qué sucedió, modelos descriptivos y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, la idea es poder explotar los datos para ser fundamental. Entonces, la ciencia de datos se ha elegido como ese ámbito de conocimiento que se dedica a jugar con los datos para hacer cosas. Y por supuesto, usar técnicas del mundo del aprendizaje automático. Todo lo que está detrás, en gran parte, de la industria 4.0 tiene que ver con eso. Con una sensorización masiva, con una captura de esos datos y procesos de toma de decisión automatizados basados en esos datos. Entonces, uno puede, dentro del contexto de la industria 4.0, tener modelos que permiten responder a estas cosas. Predecir cuándo va a haber una falla, diagnosticar un problema que tenga la plataforma, identificar cuando haya alguna anomalía, diagnosticar cuál puede ser la falta de la anomalía. Entonces, fíjense cómo ayuda a responder a un montón de preguntas del proceso productivo en un momento dado. Pero como dije, si tenemos malos datos, no podemos hacer nada. Entonces, la calidad del dato es el primer paso que hay que hacer, es la primera asignación que ustedes van a hacer, van a aprender a evaluar los datasets para darle buena calidad. Entonces, parte de las cosas que uno evalúa de la calidad del dato es, por un lado, si faltan valores. ¿Qué significa que faltan valores? Supongan que ustedes tienen 10 variables y entonces en esas variables ustedes empiezan a tener, vamos a llamarlo así, filas que representan los datos de esa variable, los datos, para diferentes momentos, para diferentes personas, lo que sea, pero son datos. Ahora, puede suceder que en alguna de las variables no hayan datos, es decir, no se recopilaron. A eso se denominan valores faltantes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo resolver el problema de los valores faltantes? También el otro tema que puede haber en un dataset son valores duplicados. A veces, bueno, es decir, no siempre es un problema, pero entonces hay que saber si tiene sentido que haya valores duplicados o no, dependiendo el contexto. Lo otro también es la incoherencia. No puede haber incoherencia en los datos. Por ejemplo, que yo diga que yo vivo en Colombia, pero que ponga el código postal de Miami. Ahí hay una incoherencia. Hay una incoherencia en esa información. Lo otro también, que ya lo comentamos con la de la tarea de mantenimiento, es que los datos van quedando desactualizados. Y al quedar desactualizados, por supuesto que los modelos quedan desactualizados. Entonces tengo que estar viendo dentro de la calidad del dato, evaluar. Fíjense que todos estos aspectos son cosas que ustedes tienen que evaluar en su dataset. ¿Ok? Tienen que, juro, valorar esa calidad. El último que me toca explicar es valores atípicos, que es distinto a valores faltantes o valores duplicados. Porque este es un valor que está muy lejos del resto de valores que yo tenía para esa variable. Por ejemplo, que yo tenga un dataset con ustedes, con información de ustedes, por ejemplo, la altura, el peso, etcétera, y que de un momento a otro, para uno de ustedes, aparezca un peso anormal. Por ejemplo, que apareciera de manera normal, que apareciera un valor increíble. Por ejemplo, 500 kilos. Entonces, básicamente, yo tengo que identificar todas estas cosas. Valores faltantes, duplicados, incoherencias, valores atípicos. Eso, y fíjense que no es fácil, porque son muchas las tareas. Lo otro también, que es muy importante,
Y muy, muy importante es que muchas veces yo debo combinar datos. Combinar datos que vienen de una fuente, esta otra fuente, y en base a eso tengo que hacer el análisis. Entonces, hay técnicas para sincronizar datasets, hay técnicas para homogenizar los datos. Por ejemplo, en los vehículos autónomos, en un momento dado, un vehículo puede tener datos del, del conductor que lo podría suplir a él, porque puede estar capturando la temperatura, puede estar capturando el rostro, su estado de ánimo y así por el estilo. Entonces yo puedo combinar esa información con, por ejemplo, la información climática. Entonces tengo que sincronizar estas dos para, por ejemplo, tomar la decisión de quién debería manejar en un momento dado. Entonces tengo que, en ese tema de interoperabilidad, pues hacer esa traducción, ese mapeo, pero considerando y analizando las características de los datos para que no haya un choque, para que no se conviertan en incoherentes los datos que están presentes. Entonces, fíjense que el primer paso, cuando uno está haciendo toda la parte de analítica de datos, donde uno usa las técnicas de aprendizaje automático, es que tengo que evaluar todo esto. Si los datos son incompletos, si son inexactos, si hay datos atípicos, entre otras cosas. Y vuelvo, repito, la ciencia de los datos, y estas 2 semanas vamos a estar hablando de ello. Entonces, para comenzar a tratar los datos, a tratarlos, para comenzar a buscar mejorar los datos, yo puedo usar estadística. La estadística es muy poderosa. Pero una estadística bien usada me dice mucho, me dice muchísimo. Entonces, fíjense que lo que es importante, como un primer paso, es que si yo le estoy dando esa posibilidad a la estadística, entonces hay que analizar ciertas consideraciones. Primero, los datos, de alguna manera, que yo tengo, yo ya puedo usar estadística descriptiva para generar información sobre los datos. Ya vamos a hablar de ejemplos. Pero lo cierto, que es muy importante, es que normalmente uno no utiliza todos los datos, sino muestras. Yo tomo muestras y a esas muestras le hago, por ejemplo, los modelos de conocimiento, pero eso también me sirve antes de construir, hacer todos estos análisis de preparación de los datos. Entonces, las muestras me permiten no tener todos los datos, sino partes de ellos para los trabajos que yo quisiera hacer. Lo otro también que es importante es que ustedes vayan identificando los tipos de variables. Yo tengo variables continuas, cuantitativas, por ejemplo, las series de tiempo que me dan la temperatura permanentemente en una ciudad. Tengo también valores discretos, ¿ok? Y los valores discretos, a diferencia de continuo, que es uno detrás del otro, en este caso puede ser los colores. Una continuidad, no es que el verde va después del azul o del rojo. También los tipos de variables se refieren a, esto es por el lado cuantitativo, por el lado cualitativo, a qué categorías se tienen, cuál es la clasificación que se tiene sobre cada uno de ellos. Muchos de ellos son binarios, pero normalmente son variables no numéricas. Entonces, como les dije, uno normalmente no trabaja con la población, sino con una muestra. Y con una muestra que debería ser representativa de la población. Para eso hay técnicas que me permiten hacer eso. Por ejemplo, una población de 5 millones, yo si quisiera hacerle una encuesta sobre algo, por ejemplo, sobre la salud, no voy a preguntarle a los 5 millones. Entonces, existen mecanismos que me permiten hallar esos individuos adecuados para un estudio que yo quiera hacer. Entonces, normalmente se utiliza el intervalo de confianza.
Y eso nos permite calcular de alguna manera el tamaño de esas subpoblaciones sobre las cuales yo voy a trabajar. Ahora, veamos un poquito qué es lo que está detrás de esto a nivel estadístico. Ya dijimos que no vamos a tener la población propia, sino una población mucho más pequeña. Pero yo tengo que confiar en esa muestra que he hallado. Y yo puedo usar el intervalo de confianza para eso. Y básicamente uno lo que aspiraría es que la muestra siga el comportamiento estadístico del original, de los datos originales. Entonces, la media, más o menos, el margen de error, debería ser muy cercano al comportamiento de las variables en el dataset original. Pero fíjense que lo que uno aspiraría que sea más o menos semejante, porque las cantidades de individuos o datos va a ser mucho mayor, lo único que uno está aspirando acá es que la media sea más o menos igual y que haya un error, pero un error que se pueda minimizar. Entonces, fíjense que dentro de este análisis estadístico, uno de los primeros aspectos a considerar es la media, y al lado de la media, la desviación estándar, a ver qué tanto se separa del centro. Estas son métricas que perfectamente, ya con estas valoraciones, ya yo puedo tener muestras de diferentes tamaños con cierto nivel de confianza, un nivel de confianza lo suficientemente robusto para uno poder hacer experimentos en el contexto real. Entonces, ¿cómo yo hago la muestra? ¿Cómo la construyo? Existen muchas estrategias. Por ejemplo, de manera aleatoria. O si yo sé las características composicionales de la población objetivo, yo debo mantener esas características en la muestra. Es prácticamente obligatorio. Y hay otras modalidades. Por ejemplo, si yo estoy modelando una población como un grafo, donde cada nodo significa las interacciones entre esos datos, yo podría construir subgrafos como muestra para tratar de construir los modelos. Bueno, dicho lo anterior, entendiendo que a nivel estadístico hay forma de definir las muestras, otro aspecto que nos va a interesar más adelante es el poder de las métricas estadísticas. Y existen muchísimas. Y existen para describir los datos y otras para inferir nueva información. Entonces, a grosso modo, hay dos grupos de estadísticas. La descriptiva, y ahí entran todas las que conocemos nosotros, como las de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Hoy hay algunas que son de dispersión, como la varianza. Entonces, las estadísticas descriptivas se supone que son métricas que yo calculo y me permiten tomar decisiones. Calcular una media, calcular los cuartiles. Además de que ahora hay herramientas, pero ya antes era dominar bien estos temas. La estadística inferencial, básicamente, lo que hace son pruebas de hipótesis. En función de eso, decidir si se está cumpliendo o no algún objetivo. Entonces, la estadística inferencial tienen implícito un tipo de razonamiento que las hace bastante interesantes. Ahora, normalmente las medidas estadísticas basadas en centralidad lo que están es buscando en cualquiera de las métricas de centralidad de extraer información específica que permitan describir, por ejemplo, una variable. Entonces, si yo le tengo a esa variable le calculo el valor promedio, por ejemplo, de temperatura, pero si esos valores son muy dispersos, pues no va a ser representativo esa variable. Bueno, entonces hay diferentes tipos de medidas de tendencia central,
como el promedio o la mediana o la moda, que es otra métrica muy usada y que en algunos casos los algoritmos escogen la más adecuada en función de, nuevo, sus necesidades. Entonces, yo puedo, además de las medidas de centralidad, puedo tener medidas de dispersión que me digan qué tan homogéneo es el comportamiento de las variables. Por dar un ejemplo, una variable que tenga un valor pequeño en promedio, pero tenga una alta varianza, lo que me está diciendo es que pues tiene un comportamiento bastante normal. Pero bueno, hay otras métricas, la varianza, la desviación típica, que también me permiten ver qué tan concentrado o no están los datos, porque si están concentrados, si son representativos, lo contrario no. Lo otro son las medidas de posición. Las medidas de posición lo que me está indicando son grupos de datos en zonas del rango de un dato. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si yo uso los cuartiles, lo que estoy diciendo es que yo mis datos los voy a dividir en 4 pedazos. Si digo que son deciles, que voy a dividir en 10 grupos. Después uno definirá la estrategia, pero los cuartiles, los deciles percentiles, lo que me están diciendo es eso. Es una división de los datos. Vamos a ver el caso de los cuartiles. ¿Cómo sería? Más adelante vamos a regresar a los cuartiles. Otra medida de dispersión, igual que la varianza, son las adimensionales, como las correlaciones. Existen muchísimas correlaciones, la correlación de Spearman, la correlación de Pearson, y que ya también las comentaré. Ahí no hay dimensiones, no hay magnitudes, pero existen otras que vienen, por ejemplo, del mundo de la teoría de la información, como la entropía. Entonces, hemos dicho que a nivel estadístico están las medidas de centralidad, están las medidas de dispersión, y volvamos al ejemplo, y hay medidas de posición. Dentro de las medidas de posición van a ver que los cuartiles no es muy útil. ¿Por qué? Porque los cuartiles me van a dividir en 4 pedazos a mi dataset. Entonces, yo tengo que decidir los puntos de corte para crear esos 4 grupos. Bueno, el segundo, el cuartil 2, que es el que está en la mitad, pues sencillamente uno usa la mediana. Entonces miren qué fácil. Ya la mediana me dice el cuartil 2. Ahora tengo que ver cómo construye el primer cuartil y el tercer cuartil. El primer cuartil me tiene que agrupar solamente el 25% de la población y el tercer cuartil el 75%. Entonces, bueno, fíjense que esta es una métrica de posición porque me permite definir estos aspectos. Y hay otra métrica que yo puedo calcular, que es el rango intercuartil. El rango intercuartil es dividirlo entre el tercero y el primero, la distancia, es determinar esa distancia entre el primero y el tercer cuartil. Van a ver para qué es útil el rango intercuartil. Entonces, como les dije, los cuartiles, yo tengo que definir los puntos de corte, segundo, tercero y cuarto. Ya dijimos que el tercero es la mediana, pero en el caso del primero y el tercero, pues sencillamente tengo que hacer cálculo. Tengo que hacer cálculo porque puede quedar en la mitad de 2 números. Entonces, como puede quedar el del otro, porque es la mediana, pero en este caso, como la mediana es tomar los puntos medios y calcular el promedio de ellos dos. En este caso, para hallar el primer cuartil y el tercero, que son más problemáticos, pues sencillamente es hacer cálculos, y dependiendo de los cálculos, los cálculos se hacen, por ejemplo, en el caso del cuartil, para alrededor de donde está el dato, el 25% de los datos. Entonces, es una métrica de este tipo, KN sobre K, donde K es primero, segundo, tercer cuartil, N, el tamaño del dataset, y entre 4, porque va a ser o el cuartil 1/4 o el cuartil 3/4. Entonces,
Si mi población es de 19 elementos, ya yo sé que el elemento donde debería estar en mi cruce es 19 por 1 entre 4. Es decir, en este caso sería 19 entre 4. Y 19 entre 4 es prácticamente la posición 5. La posición 5 es un poco lo que estamos diciendo acá. Entonces, esa posición 5 me estaría dando el dato. Pero yo podría incluso, en la posición 5, cuando es exacto, esta división. Pero podría que esta división no es exacta. Entonces va a tener una parte decimal. Y esa parte decimal se calcula con la métrica que ustedes están viendo abajo, con la expresión matemática, perdón. Entonces ya tengo una manera de calcular el primer cuartil. Si tengo acá 20 elementos, 21 elementos, lo divido entre 4 y ahí me está dando ya 5.25. Pero ya yo sé que me debería estar quedando entre 2, en el caso, ya yo sé que es la posición entre 5 y 6. Ahora tengo que ver los valores. Por ejemplo, 28 y 29 es Q5 y Q6, lo están viendo aquí abajo. Entonces yo ya puedo calcular, usando esta expresión, el valor exacto del tercer cuartil, del primer cuartil. Aquí quedó del 28 para abajo está el primer cuartil. Entre 28 y todavía me falta el número del tercer cuartil, está el segundo cuartil, y del tercer cuartil es de ahí en adelante. Ahora, la fórmula es la misma, la que vimos acá. KN sobre 4, solo que para el tercer cuartil, el segundo cuartil es la mediana, así que no me detengo mucho. Y en el tercer cuartil, como es impar, entonces ahora me cayó el tercer cuartil entre 52 y 53. Porque N es 3 en este caso, 4. Entonces, en el tercer cuartil, yo tengo que estimar el incremento de 52, esa parte decimal. Y de nuevo, hay una expresión matemática que me permite hacer ese cálculo de manera natural. Hallo las dos posiciones, tomo sus valores y hallo el promedio en función de lo que está aconteciendo alrededor de él. Ahora, ¿por qué el rango intercuartil era clave? Que lo comenté hace rato. El rango intercuartil entre el primero y el tercero. Con eso yo puedo construir lo que se llama el diagrama de bigote. Y ese diagrama de bigote me va a indicar qué tan variable es esa, valga la redundancia, ese dato, porque eso hace que no sean datos representativos del contexto. No es bueno. Entonces, hay que tener ese cuidado. Hay que tener ese cuidado y uno aspiraría pues que los rangos intercuartil sean lo más pequeños. Entonces, lo que estamos hablando es de esto. Aquí tengo el primer cuartil, aquí tengo el tercero. El rango intercuartil en los casos extremos, pero sería la diferencia entre estos dos. Entonces, algo interesante con esto es que si yo tengo diagramas de caja y si a mí me quedan datos fuera de los dos perímetros, valor más bajo y valor más alto, algo estamos haciendo mal. O los datos no sirven. Pero todos los datos deberían de comportarse de esta manera. Yo debería poder calcular el rango intercuartil y en función de eso voy a poder establecer el diagrama de bigote para decidir, por ejemplo, si un nuevo dato queda fuera del bigote, si eso es correcto o no. Entonces, uno normalmente toma el rango intercuartil, que sería en este caso estos dos extremos, y lo amplío, el rango intercuartil, con el resto de información para construir ya lo que se llama el modelo del bigote. Ahora, esto también me permite a mí determinar valores atípicos.
Es decir, aquellos valores que quedan fuera de el conocimiento esperado. Ahora, entonces, ¿cómo yo determino eso? Con el rango intercuartil. Porque el rango intercuartil, fíjense que aquí está el tercer cuartil, el tercer cuartil, aquí está el segundo cuartil y aquí está el primero. Entonces, el rango intercuartil te está moviendo acá, pero uno siempre aspiraría a ampliar el rango de mis valores. Es decir, que creciera 1.5 más allá en sus extremos. Y si hay un dato que me queda por fuera de todo el rango intercuartil multiplicado por 1.5, significa que hay un valor atípico. Entonces, bueno, yo tengo que usar estrategias como esta para limpiar los datasets. Entonces, tienen que, en los datos numéricos, determinar, por ejemplo, que no haya valores atípicos. Lo otro también es que la calidad del dato y la densidad de las variables es algo que uno tiene que tratar de resolver. Entonces, yo puedo reducir la dimensionalidad de mis datos para tratar de, por ejemplo, minimizar costos de almacenamiento. Ahora, hay una relación entre dimensionalidad y calidad. Entonces, yo puedo reducir mucho las dimensiones de mis variables, perdón, de mis datasets, por ejemplo, variables, pero eso puede degradar los modelos después que yo vaya a construir. Entonces, aquí hay que hacer un balance de reducir dimensionalidades a la luz del problema y que yo pueda garantizar que el modelado con esas variables que estoy reduciendo son suficientes. Son muchas las razones para eliminar ruido, para comprimir datos, para mejor visualizar. En el caso de comprimir datos, básicamente lo que estoy es tratando de eventualmente fusionarlos, eventualmente colocarlos en formatos adecuados, pero hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, acá, fíjense que aquí yo tendría dos variables, X1 y X2. Yo perfectamente podría esas dos variables sustituirla por una recta como esta. Esta recta sería el representante de esos dos datos. Reduje, fíjense cómo lo reduje. Ahora es una recta, ahora es simplemente una recta. Bueno, también la reducción uno la puede ver a nivel de las dimensiones. Si yo puedo pasar de 3 a una dimensión o a dos dimensiones, finalmente hay técnicas que buscan eso por múltiples razones, por una necesidad de almacenamiento, por decir algo. Son algunos de los elementos importantes. Entonces, una de las técnicas para reducir es la de componentes principales. La de componentes principales es una técnica que se utiliza para dos cosas, se han usado. Uno, para lo que estoy comentando de comprimir dimensiones. Pero la otra es también para hacer tareas de agrupamiento. La técnica PCA ha tenido esas dos funcionalidades. Pero en todo caso, en la que aquí compete, en esta fase de preparación de los datos, es para reducir dimensiones. Entonces, miren que ya hemos venido aplicando primero el rango intercuartil para eliminar los valores atípicos y ahora para reducir las dimensiones estamos hablando de PCA. ¿Y qué hace PCA? PCA básicamente lo que toma son variables de mi dataset para determinar si están correlacionadas. Y esa correlación que él determina la convierte en lo que se denomina un componente principal. Entonces, esta técnica va a ir estableciendo esas correlaciones entre las variables del dataset y en paralelo va construyendo un componente principal que representa a esa
correlaciones. Entonces hay una primera correlación, una segunda, una tercera, y en cada una de ellas va hallando componentes principales. Los componentes principales no tienen nada que ver uno con el otro. Eso es lo que lo hace también interesante. Entonces, yo voy construyendo componentes principales que me representan la información de varias variables contenidas en ese componente principal, es decir, de esas variables que están correlacionadas. Entonces, esas variables que están correlacionadas van a ser ahora sustituidas por un componente principal. Entonces, las correlaciones pueden ser correlaciones múltiples, correlaciones simples, porque va a estar muy relacionada con los comportamientos que se dan entre ellos. Entonces, lo que es interesante acá es que aquello que está correlacionado, yo lo voy a tratar de funcionar, eso me permite comprimir la información, y al final entonces me voy quedando con los representantes, mis variables, que son los componentes principales. Entonces, esos componentes principales, obtenidos por el efecto de correlación, me permiten ir reduciendo uno o cada dos pares por una nueva variable. Entonces, la correlación, que es otro concepto, lo que busca establecer qué tanto se parecen dos variables. Entonces, fíjense aquí en este dataset, yo tengo por un lado a Y y a X, y estos son los datos combinándolos ellos dos, igual que este, y así por el estilo. Entonces, un ejemplo de establecer una correlación, es decir, que haya algún tipo de relación entre dos variables o más, es, por ejemplo, lo que les estoy mostrando acá. Yo puedo ver acá perfectamente que en esta gráfica la relación entre Y y X es una recta, y una recta perfecta. Que eso yo, por ejemplo, no lo puedo hallar en esta, la que está a la superior a la derecha. Aquí no hay ningún tipo de correlación. Pero en las demás, de alguna manera aparece algún tipo de correlación. El análisis de correlación es fundamental también, porque va a ser las bases para entrar al algoritmo PCA para la reducción. Entonces, esas correlaciones, lo que me están estableciendo, esas relaciones que deberían haber entre los variables. Entonces, si yo logro describir una función que me establezca esa correlación, perfecto. Eso es lo que hace PCA, básicamente. Entonces, los componentes principales es una estrategia fundamental para agregar datos, particularmente si hay correlaciones en esas variables, hay que pasar por técnicas tipo PCA para su reducción. Entonces, de alguna manera, estas técnicas PCA me permiten resolver problemas de grandes volúmenes de datos. Porque ahora me estoy quedando con agregaciones de ellos en los componentes principales. Componentes principales que entre ellos son completamente independientes. Por eso es que aquí está en circular, en perpendicular. Ahora, algo interesante es que PCA va construyendo muchos componentes principales. Construye uno primero, después uno segundo, entre ellos perpendiculares, etc. Entonces me puede construir muchos componentes principales. El tema acá es decidir cuándo parar y por qué parar. Entonces, en este proceso de inicio de ejecutarse, con la estrategia que se está utilizando, etc., él es capaz de construir procesos de PCA para hallar componentes principales, que serían los elementos en esa reducción, los elementos con los que yo me quedaría. Ahora, fíjense que normalmente las primeras componentes principales tienen prácticamente toda la información. Todo lo que ustedes ven acá son los primeros componentes principales. Ya después los demás aportan muy poco. Entonces, uno normalmente tiene que aprender a identificar con cuántos componentes principales, si los primeros tienen toda la información, ¿para qué me quedo con el resto? Entonces, yo puedo ir agregando los datos, y cuando esas pendientes dejan de ser así, es que ha llegado a un punto
de un punto mínimo que a partir de ahí deberían de los datos poder mejorar. Entonces, la reducción de dimensionalidad parte por tener componentes principales y por escoger con cuántos me quedo. Normalmente, si esos componentes principales ya me están cubriendo más del 90% de la población, pues hasta ahí estaría yo escogiendo los componentes principales. Es un poco lo que ustedes ven acá, lo que va agregando cada componente principal a la totalidad que uno puede hacer. Bueno, la serie de tiempo en particular, la serie de tiempo son datos etiquetados que van describiéndome de manera continua una cosa. Entonces yo puedo, en lo que uno estila en las series temporales, es analizar la autocorrelación. Es decir, que esta variable dependa de ella misma en un momento posterior, es decir, histórico. Entonces, la autorrecorrelación lo que trata es de ver si este valor de mi serie temporal depende o está correlacionado con ese mismo valor, pero en un tiempo mucho más tarde. Entonces, hay diferentes modalidades: autocorrelación, parcial correlación, entre otras cosas. Entonces, yo les dije que yo podía usar el PCA para reducir, pero también puedo usar otras técnicas. Por ejemplo, para extraer sonido. El de fiesta de cóctel lo que hace es que yo tengo un montón de señales, mucho ruido, y yo quiero extraer la que me interesa. Por ejemplo, la voz de María o la música que está detrás. Entonces, básicamente, la idea de la fiesta de cóctel es identificar esas variables originales con las cuales hacer abstracciones como sonidos que me permitan después reconocer. Bueno, este es más comentarios alrededor de la fiesta de cóctel. La fiesta de cóctel sigue usando como herramienta de base a el tema de los componentes principales para garantizar tener componentes principales que me describan la realidad. Pero bueno, entre otras cosas, la fiesta de cóctel también se ha relacionado mucho con otra técnica de, así como el PCA, es la conformación de componentes principales. ICA es la construcción también de componentes, pero que sean independientes entre ellos. Entonces, la idea es que yo también puedo usar la ICA, en este caso, para extraer las variables que están independientes entre ellos, que es distinto a lo que hace el PCA, que más bien lo que hace es conjugar en vectores, conjugar en cada uno de donde lo tenía. Bueno, en cada uno de ellos, yo lo que quiero es construir componentes principales. En este caso, pues sencillamente lo que busco es ver aquellos componentes que son completamente independientes entre ellos. Y para eso, pues hay varias estrategias que me garantizan que hay una relación en los valores de las variables para que se haya coherencia entre ellos. Entonces, bueno, ambos dos, el PCA y el ICA, construyen componentes principales, pero en diferentes contextos. Y PCA en particular se ha usado también para tareas de agrupación. Bueno, y existen otras técnicas de análisis de correlación, como la canonical. Ya no me voy a detener, pero existen muchísimos. Cada una de ellas, el PCA, el ICA, el CCA, es aplicable. Lo que hay que ver es en el contexto que a ustedes les interese. Ahora, lo que es interesante es que en el caso del análisis correlacional es que pone a correr a varias. Entonces, yo estoy jugando con correlaciones mucho más complejas en este caso. Bueno, con esto vamos a detener por hoy esto. Comentarles, voy a detener hoy, pero esto, lo que hemos comentado hoy, pero lo que quería comentarles en particular es que nosotros tenemos la suerte
de que tenemos la capacidad de poder establecer de alguna manera el poder que hay detrás de toda esta parte. Entonces, con Python se facilitan mucho las cosas porque Python tiene un entorno que es Panda, que permite hacer muchas de estas cosas. Y entonces una ventaja, porque entonces yo ahora tengo que usar de manera adecuada esa información que me está dando Panda para yo poderlo utilizar. Entonces, básicamente, el poder utilizar una librería tan robusta como Panda ya me permite hacer muchas cosas, muchísimas cosas, además de una manera tan fácil. Por ejemplo, acá, este es un dataset que se está introduciendo. Aquí está la estructura de las variables, solver, etcétera. Pero fíjense que esto, aquí yo estoy invocando a Panda como mi librería. Fíjense que aquí estoy haciendo que sea Panda mi librería. Y es una librería, pues que hay gente que la ha estado trabajando, etcétera. Entonces yo creo que eso vale la pena tenerlo presente porque las tendencias van evolucionando muy rápido. Bueno, lo otro es que yo ahora puedo empezar a jugar con lo que me permite Panda. Teniendo claro que Panda lee archivos.csv, que son archivos, son datos muy parecidos a los que siempre hemos tenido, pero con una estructuración muy particular que le permita que sea transferible a cualquier computador. Bueno, además de eso, de tenerlo como un framework, el dato principal, tengo un montón de variables. Un montón de variables que me describen diferentes cosas. Entonces yo ya aquí rapidito, usando siempre a Panda, voy a hacer que listar los primeros elementos, una cosa que perfectamente puedo hacer. Puedo también empezar a meterle mayor información, porque puede que le interese a los usuarios. Y Panda, bueno, aquí me salté un montón a Panda. Panda tiene un montón de librerías para muchas cosas, que es un poco lo que sucede con la red de PUI, que la red de PUI lo que hace es esa conjugación. Entonces, como Panda permite hacer ese análisis, me permite, por ejemplo, revisar los primeros elementos, describir la información que hay, toda esta información es sencillamente, fíjense que aquí le estoy diciendo, léeme los 5 primeros de arriba o los 5 últimos de mi dataset. Usted me pasa toda la información. Podemos tratar de definir, convertir este dato para establecer los tipos de datos, si son numéricos y qué tipos, si son enteros o son objetos, convertir esto en columna y a partir de ahí empezar a jugar con gráficos para un montón de cosas. Gráficos que me permiten, por supuesto, esto habría que caracterizarlo en el contexto que ustedes quieran utilizarlo, pero bueno, a grosso modo, Panda pues permite hacer todas estas cosas alrededor de los datos. Por ejemplo, ustedes calcular el primero y el primero y el tercer cuartil, él se los da automáticamente. Miren que aquí está. Aquí está dando la media, el mínimo, la estándar, y fíjense que aquí están los 3 cuartiles. Entonces ya ustedes pueden hacer estas estimaciones que veníamos haciendo sobre el problema de no haberlo hecho en su momento oportuno. Entonces uno puede hacer muchas más agregaciones, jugar con los datos para graficarlo, agruparlo de diferentes maneras, porque Panda tiene un montón de componentes que le permiten hacer eso. Bueno, eso era lo que teníamos para esta primera clase introductoria, donde hablamos de las reglas del juego, donde hablamos de la introducción al tema de la calidad del dato. Fíjense que ya para la primera tarea de ustedes tienen que detectar si hay valores atípicos. Ustedes van a tener que eventualmente reducirlo usando algoritmos tipo de PCA. Entonces, esos son ejemplos de cosas que van a tener que determinar los valores faltantes. Algo importante es que, y eso lo vamos a ver acá,
es que prácticamente el, la, en el caso de C, los valores de C, no, perdón, de Python, los valores faltantes hay que tener cuidado con ellos, porque los valores faltantes lo toma Python y lo considera y lo usa para promediar. Entonces uno normalmente los valores faltantes, uno tiene que hacer ese correctivo para que no sea utilizado y, de manera indebida. Entonces es muy importante tener claros aspectos de este tipo, consideraciones de este tipo, porque lo estoy viendo acá, aquí había un ejemplo de esto, cambiaban dramáticamente los resultados. Bueno, ahorita no lo consigo, pero había una reflexión de esto sobre el código. Bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Así que bueno, coméntenme qué dudas, etcétera. Sobre todo, hay varios elementos. Por favor, conformen los equipos idealmente de 3. Los que el semestre pasado estuvieron solos, traten de juntarse porque van a andar más rápido, van a hacer trabajos de mayor calidad y van a ser mucho más precisos. La semana que viene me van a presentar los datasets y qué piensan aplicar sobre esos datasets. Incluso el que traiga ya cosas aplicadas, pues genial. Hay ejemplos de trabajo para estas cosas, así que por favor revisen el link que les pasé. Y particularmente, pues también quiero que la semana que viene podamos ver todo el tema de los grupos y para que no nos pase ningún tipo de preocupación, garanticemos que toda la información que se requiera, háganmelo saber porque vamos a hacer un chequeo la semana que viene de lo que están ustedes pensando considerar para la evaluación. Bueno, no tengo mucho más comentarios. Les voy a dejar un link que les estoy pasando por acá para que me llenen ese formato en el transcurso de las próximas horas. Y así poder descubrir un poco lo que ustedes tienen como consideraciones. Bueno, ¿algún comentario de este primer abreboca que está dedicado solamente al tema de preparación de datos? La semana que viene vamos a ver técnicas de ingeniería de escritores para estas tareas. Bueno, los escucho. Adelante. Por favor, vayan a la forma, revisen a ver qué les parece. Si no hay comentarios, si no hay dudas por esta primera abreboca, acuérdense que se evalúa todo, hasta sus intervenciones, su presencia, todos estos son elementos importantes a considerar. Bueno, yo no tengo mucho más comentarios. Bienvenidos al curso. Ya tienen bastantes libros, códigos, empiecen a revisarlos, preparándose para la primera entrega que es la semana que viene. ¿Algún comentario final? Si no hay más Tal vez, comentario final, adelante, Esteban. sí, no, tal vez alguna sugerencia en cuanto a tipos de datos que se puedan manejar. Obviamente yo sé que es data estructurada, pero algún tipo de información que por experiencia recomiendes de entrada. O sea, tal vez para no ir por datos tal vez que pueden llegar a ser un poco difíciles de interpretar, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, los datos médicos, datos sobre el COVID, sobre el dengue, Mm, datos sintomáticos, por ejemplo. Datos sobre los carros también. ah, Eso. Ahora, fíjense que todos esos son datos estructurados, ujú. todo lo que estoy Ah, sí. diciendo. Porque en el caso médico, las imágenes, por ejemplo, radiografía y tal, no sirven, ¿ok? Ujú, ujú, Pero sí sirven, por ejemplo, los síntomas, los signos, ujú, ujú. perfectamente, ¿oíste? Ah, ok. La semana que viene tráiganme propuestas, por favor. Ujú. Bueno, ¿algún otro comentario?
Bueno, si no, vayan a descansar y llenen este formato que me permite perfilarlo. Ok. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Traigan los equipos formados, acuérdense, tráiganlos para la siguiente. ¿Ok? Ujú. Bueno, Bueno, hasta luego. bueno, no. Gracias.